Hola, ¿qué tal amigos de Instantes Universo Lector? Estamos aquí con Rolando García de la Cruz. Hola, mucho gusto. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, bueno, que esperamos que sea muy interesante para todos los que nos van a ver y a escuchar en esta plataforma. Y se trata sobre los espacios de expresión artística y cultural. Entonces, pues, Rolando, para aquellos que no te conozcan, en el ámbito artístico y cultural, pues permíteme decirles a todos que Rolando, pues dentro de sus muchas habilidades es escritor. Ha rolado por las calles, que es su seudónimo. Ándale. Ha viajado también, ha tenido la oportunidad de viajar a algunas partes y ha recorrido precisamente esos espacios de expresión artística, de expresión cultural en muchísimos lugares, ni se diga de aquí de Papantla, aparte de que ya tiene años también dentro del ámbito cultural y artístico local. Y bueno, precisamente por eso decidimos hablar sobre su propia experiencia, sus puntos de vista, al igual que yo compartiré los míos propiamente, para que ustedes se formen un criterio propio y se animen los que no se han animado a rolar por las calles o a meterse a alguna librería, alguna biblioteca, alguna galería, algún museo, se anime. Sobre todo ahorita en la actualidad que hay muchísimas facilidades para estudiantes, para maestros, para personas de la tercera edad. Bueno, para el público en general, pero yo digo que ellos en un momento dado tienen también ahorita facilidades en cuanto a descuentos, porque hay lugares que cobran, hay lugares que son gratuitos, pero fíjate que aunque sean gratuitos, la gente luego no va. Entonces, sí, como que nos falta un poco más de difusión y de, pues que la gente también sea como consciente, ¿no? De que si requerimos un conocimiento, por ejemplo, de las artes, de las ciencias, y que las podemos obtener por medio de esos espacios que a veces son gratuitos, como dices. Y que no se quede nada más en lo que nos logran enseñar en la escuela, en el salón de clases, en las cuatro paredes, que hay también formas más abiertas, mayor aprendizaje tanto de la cultura y las artes en otros lugares que no nada más en la clase, por ejemplo, de educación artística, ¿no? Sí, no, sí, el conocimiento pues se obtiene pues en cualquier parte, ¿no? Regularmente pues en las aulas es donde obtenemos más la parte metódica, la parte teórica. Formal, teórica. Una pinceladita, digamos. Pero hay otra que la vamos obteniendo por experiencias, por la visualización de elementos, objetos, o simplemente en entablar una plática, puedes obtener mucho conocimiento, ¿no? De forma visual. Y esos espacios de expresión son justamente eso, espacios para que la gente exprese pues muchas ideas, conocimientos, sentimientos, y otras puedan obtener ese conocimiento. Se trata de una comunicación finalmente entre, digamos, el artista, ya sea cualquier obra, ya sea las letras, escultura, pintura, etcétera, etcétera, y el público. Ándale, sí. A veces hay interacciones entre el artista, la obra y el público, ¿no? Entonces, y ahí es donde, pues te digo, en esa interacción se puede obtener mucho conocimiento, ¿no? Pero se trata también de motivar todo eso desde pequeños en casa y en las escuelas también, los propios docentes, y que a uno le empiece a gustar y empiece a adquirir esa sensibilidad, porque también hay que tomar en cuenta que no es para todos. O sea, cada quien tiene gustos distintos. A algunos les puede gustar, digamos, muchísimo el fútbol y ver los partidos de la Liga Europea y la Nacional, y etcétera, etcétera, el Mundial, etcétera, etcétera, todo eso. Hay otros que les podría gustar la música nada más, otros pues los deportes, el karate, la natación, etcétera, y otros que
se dedican al arte. al arte. Pues en un momento dado, hablando así de la cultura en específico, hay muchos conceptos de cultura. Y si tú te vas ahorita al Google o a algún diccionario, enciclopedia, y buscas la definición de cultura, vas a encontrar muchísimas definiciones dependiendo del autor del que estés tratando tú, ¿no? O del que estés viendo. Pero así, de manera muy general, pues la cultura la encontramos desde la forma en cómo te sientas, la forma en que saludas, la forma en que comes, o inclusive tomas agua, o los instrumentos en un momento dado en donde tomas el agua, porque, por ejemplo, aquí tengo un vaso de cristal. En otras culturas, igual, a lo mejor es un pocillo, una taza, no es de cristal, es de barro. Entonces, igual las cucharas, o sea, he ahí también la importancia de que acabo de decir, todo lo que hace el hombre es cultura, así en un momento, en una definición muy generalizada, ¿no? Sí, fíjate que pues, la cultura es como una expresión, como dices tú, que va desde algo que parecería como tan básico, ¿no? O elementos, ándale, elementos que parecen no tan complicados, ¿no? Algo sencillo, hasta la forma en que interactúan grupos sociales, ¿no? O sea, ya ¿cómo se dice? En ambientes muy grandes, en sociedades muy grandes, ciudades, pueblos, hasta estados, países, ¿no? Entonces va variando la cultura, el comportamiento, los elementos que utilizan, como dices, la forma de expresarse, el arte que desarrollan, la vestimenta, todos esos elementos van creando la cultura, ¿no? El idioma. El idioma forma parte de la cultura. La gastronomía, bueno. Ajá, hay tantas cosas, pero volviendo a lo de los espacios de expresión, sí, como dice, dependiendo del gusto de la gente, puede acercarse, porque, por ejemplo, cuando hablamos de un museo, casi siempre pensamos en cosas de arte, que tengan que ver con el arte, o cosas como culturales. Culturales me refiero en el sentido de asuntos arqueológicos, documentos, pinturas, por ejemplo. Pero no, también hay galerías, museos que tienen otros temas, por ejemplo, los deportes, ¿no? Hay ciertos salones donde se exponen balones, playeras, entonces la gente que está interesada en deportes asiste a esos lugares que son también lugares de expresión, porque luego se entrevistan a deportistas, se hacen concursos, algunas entrevistas. Entonces, también, digamos que para esa gente que le interesan los deportes puede participar en esos espacios de expresión. También los hay, por ejemplo, de temas, no sé, de por ejemplo, transporte, aviones, en Jalapa creo que hay o el medio ambiente, digamos. Hacen talleres también para concientizar al público en general, más que nada los niños o jóvenes, los ponen a pintar, los ponen a sembrar plantas, no sé. A jugar inclusive un memorama, un dominó, un rompecabezas que hablan sobre la vida marina, sobre ecología, sobre el medio ambiente en general. Entonces, todas esas actividades en un momento dado se mezclan ya en lo educativo para que uno vaya adquiriendo también un aprendizaje, una conciencia sobre una determinada temática. Entonces, ir a esos espacios artísticos y culturales en realidad es más, no es una pérdida de tiempo, es benéfico, porque aparte de que muchos de esos lugares son gratuitos, y no por el solo hecho de ser gratuitos significa que sea algo que no vale la pena verlo, porque luego hay gente que piensa, si es gratis, pues entonces no vale la pena perder mi tiempo o ver lo que está ahí expuesto, porque pues es gratis, y lo gratis para algunos es sinónimo de mala calidad o de que está hecho al vapor, pero ahorita en la actualidad muchos de esos lugares son gratuitos, porque lo que buscan esos espacios es comunicarse con el público
la expresión que sea, ¿no? Pero aparte, para tener un espacio se necesita recurso humano, una infraestructura. Ya esos espacios son creados ya sea por público, ¿cómo se dice? Asociaciones civiles, o por el gobierno estatal, federal, municipal, sí, ciudadanos. Hasta privados. Privados, exactamente. Y luego son también hechos esos proyectos que los absorben municipios, como pasó con allá en Zamora, con el museo que crearon particulares, o como Casa de Cultura de Poza Rica, que también la absorbió el ayuntamiento. Entonces, pues son gente interesada, digamos, en buscar un beneficio positivo para la sociedad. Sí. Y pues hay que aprovecharlas, porque hay lugares en donde hacen falta esos lugares o esos espacios donde la cultura y las artes vean reflejadas sus distintas expresiones. Sí, fíjate que el hecho a veces de que sea gratuita es como para acercar el arte, la cultura a todo público, ¿no? Entonces, es una forma como de facilitar también a la gente que se acerque a apreciar pues los elementos que se estén exponiendo, ¿no? O las actividades que se hagan, ¿no? En un momento dado también se da una cuota voluntaria o simbólica, porque hay muchos colectivos que ocupan esa modalidad de donar algo simbólico, a lo mejor no, digamos, hablando de dinero, sino también en especie, digamos, sí. A lo mejor hojas, grapas, papel, pintura, no sé. La idea es que haya esa interacción también de contribuir, dar y dar, ¿no? O sea, muchas veces ahí también nacen relaciones entre artistas y expositores, artistas expositores y público en general. Relaciones de a lo mejor no conocías esa obra, no conocías el artista y quedas sorprendido o te gustó y lo empiezas a seguir en redes sociales o empieza esa interacción de manera digital o de manera directa, y pues es válido finalmente. La sociedad, digamos, cualquier sociedad está hecha para eso. Sí, es que fíjate que sí es necesario esos espacios porque, pues primero es como para sensibilizar a la gente, ¿no? Necesitamos esa parte, por ejemplo, hablando del arte, necesitamos esa parte de conocer otras expresiones. La ciencia, pues esa casi nos la enseñan en las escuelas, ¿no? Y un poco de arte, pero hay otra parte que nosotros la vamos aprendiendo tal vez en esos espacios, por ejemplo, escuchando poesía, viendo cuadros, viendo obras de teatro, recitales de música. Entonces, todos esos elementos te van haciendo más creativo, más sensible y más ahora que estamos viviendo en un momento en que hay muchos problemas sociales, ¿no? Entonces, se intenta que los jóvenes se acerquen más a las actividades artísticas, las deportivas, que sean que sean espacios saludables, ¿no? Entonces sí necesitamos mucho de esos espacios en la sociedad, ¿no? Finalmente, como dicen por ahí, todo eso alimenta el alma. Sí. Y la verdad es un dicho muy cierto, vaya. Nosotros que hemos tenido la oportunidad de conocer diversos espacios artísticos y culturales, la verdad es que los disfruta uno, pero te digo, volvemos a los gustos, ¿no? Habrá algunas personas que digan, yo mejor me voy al fútbol o me voy al fin de semana. Pero igual también esos espacios sirven para unir familias, amigos. Tienen muchas funciones. Inclusive se ha fusionado, hay espacios que te brindan exposiciones y te brindan el aperitivo, el café, el agua. Ajá, sí. Por ejemplo, recuerdo ahorita,
para empezar a nombrar algunos espacios, conozco una librería que está en Veracruz, que se llama Mar Adentro. Y es a mí me gusta el concepto porque, bueno, uno que es de aquí de Papantla, aquí no hay ese tipo de lugares. Okay. Entonces, es una librería en donde venden libros, pero hay salas con mesitas y muebles. Y, por ejemplo, agarras este libro, está empaquetado, lo abres y lo puedes leer. Fíjate. Lo puedes leer y como por ahí venden también chocolate, café, y puedes estar ahí, ya sea solo o acompañado, y ya si te interesa, pues compras el libro, si no, ahí lo dejas. O sea, tienes. O sea, me pareció increíble eso, porque muchas librerías pues te van a estar permitiendo abrir un libro y hojearlo. Sí, si no lo vas a comprar, así que si no compras no mayuguen. Exacto. Entonces, hay cierta libertad, o mucha libertad, ¿no? Sí. Y está muy agradable porque también está en un edificio arquitectónico muy bonito del siglo, bueno, no recuerdo el siglo preciso, ¿verdad? Pero muy padre el lugar, muy padre. Ok. Y también tienen su propia, bueno, tienen en la parte de arriba, porque son 2 pisos, hay un espacio donde se podría decir que encuentras libros infantiles y juveniles. Y ahorita últimamente han hecho presentaciones de libros, cuentacuentos, talleres, han ido a expresarse musicalmente hablando, no recuerdo si coros o un trío, vaya, o un solista, pero vaya, le cambian a esas actividades, las van cambiando, algunas permanentes, algunas temporales, pero la hacen, le dan ese plus para atraer gente. Sí. Es como, digamos, aquí en Papantla, el restaurante Naku, que también fusiona la comida y la cultura. Ándale, sí. Que se ponen también ahí a bailar o a cantar. Hay conciertos, ¿no? Sí, hacen una combinación entre el concepto de restaurante y el de pues de expresión artística cultural. En la ciudad de Jalapa también ahí se ve más eso, o sea, no es que haya uno descubierto las perlas de la Virgen o el hilo negro haciendo ese tipo de negocios, ¿no? O esa simbiosis, pero aquí en Papantla pues ha funcionado. Sí. Y ya el dueño tiene reconocimiento municipal, estatal, federal, no recuerdo, pero vaya, ha crecido. Y es que fíjate, está interesante ese concepto porque podría ser que algunas personas, como dices tú, a lo mejor no se interesan en ir a un espacio donde haya danza, pero si hay un lugar donde puede comer y también puede ver algo de danza, entonces ya es una buena combinación donde en un solo lugar puede encontrar esos 2 elementos. Y lo más importante para mí es que abre un espacio de expresión para el artista. También, fíjate, tiene muchas funciones. Sí, entonces ahí es un ganar pues, para todos, para el artista, para el comensal, para el dueño. El empresario. Exactamente. Sí. Bueno, ya mencioné yo 2. A ver, tú cuéntanos de tu andar. Pues fíjate que de primera instancia podría hablar del Teodoro Cano. Mira, Teodoro Cano se supone que inició como un museo. Pues tenía solo el área de museo y el área de donde está ¿cómo se llama? Donde hacen las exposiciones, los eventos, el auditorio, ¿no? El auditorio, ajá. Pero después cambió el concepto a Centro Cultural, ¿no? Centro Cultural Teodoro Cano. Se supone que en el museo solo vas y puedes observar los elementos expuestos. Que ahí había fotografías, pintura, exclusivamente. Y había vestimenta, algo así. Cuando se convierte en centro cultural, se supone que ya hay más interacción, ya no es solo de ir a ver, sino que es ir a participar.
Entonces ya habían eventos de pintura para los niños, Talleres. creo que había, ándale, talleres, y bueno, el auditorio donde De Palma, siempre ha habido juegos como la lotería. ándale, Bueno, últimamente hay esas actividades, ¿no? Entonces, como un espacio puede ir cambiando, evolucionando para que haya más interacción, porque te digo, antes nada más la gente iba y veía y ya, no había más. Pero después cuando se convirtió en centro cultural, entonces ya puedes ir a interactuar en los talleres, o tú mismo puedes participar, puedes exponer, e igual puedes participar o ver las actividades en el auditorio, ¿no? Entonces eso hace más completo un espacio de expresión. Bueno, y hablando del Museo Teodoro Cano, ¿crees que aquí en Papantla sea suficiente ese centro cultural o ese Museo Teodoro Cano? ¿O hace falta que las autoridades o alguna asociación civil o cree más espacios? Mira, fíjate que... O invierta también, porque hay que invertir, ¿no? Para construir y para hacer un espacio. Ándale, fíjate que por el tamaño de la ciudad, pienso que ya es insuficiente. Es insuficiente porque se supone que la demanda debería ser mayor por el crecimiento de la ciudad. Sin embargo, creo que al Museo Teodoro Cano le hace falta difusión. O sea, más difusión, y aparte que la gente también se interese, ¿no? Porque hay ciertas actividades, pero la gente, por ejemplo, que no tiene o que no usa las redes, podríamos hablar de los niños o de los adultos mayores, no se enteran mucho de qué cursos, qué eventos están sucediendo. Entonces solo hay digamos, un grueso de la población que sí podría enterarse, pero hay ciertos grupos, nichos de población o grupos que no se enterarían, ¿no? Entonces creo que sí necesitan como hacer otro tipo de difusión. Y sí, y tal vez tener más actividades, no solo para niños, sino para jóvenes y adultos mayores tal vez. Entonces sí se requiere, por un lado, hacer más difusión con el Teodoro, o dentro del Teodoro, ¿no? O para la población, para que lo conozcan las actividades. Y por otro lado, sí se requieren más espacios, a lo mejor para otro tipo de actividades, otro tipo de expresiones. Sí, pero sí, yo también, a opinión personal, siento que es insuficiente ahorita el Museo Teodoro Cano. Está una casa de cultura que finalmente no tiene un lugar propio. Me parece que ya, ¿no? Bueno, ahorita está en proceso de transición, de pasarse a donde pasaron la biblioteca Luis Salas. Sí, al Parque Kiwícolo. Atrás ahí en el Parque Kiwícolo, atrás del cementerio municipal. Fíjate que ese espacio también está interesante. Fíjate, primero se supone que era un parque ecológico. Y se supone que ya tenía o debería de tener una función como parque ecológico. Pero creo que ahí hubo problemas y nunca llegó a desarrollarse como parque ecológico. Ahora ya creo que hicieron, yo no he entrado, pero tengo entendido que ya hicieron la biblioteca y ahí va a estar la Casa de la Cultura. Y algunas oficinas del ayuntamiento, creo que están las oficinas de juventud. Okay. Y no sé qué otras. Bueno, entonces ya tiene ahora esas funciones, aparte del espacio ecológico, pues ya se va a poder asistir para tomar talleres de la Casa de la Cultura, o ir a la biblioteca, o hacer actividades de los jóvenes, ¿no? Sí. Mucha gente hablando, bueno, ya que nos metimos a hablar de ese tema, de ese lugar, mucha gente criticó o critica de que está mal ubicado todo eso, porque si por ejemplo, la biblioteca estaba en un lugar céntrico y la gente casi no iba,
estando en un lugar más alejado, de que no es céntrico, igual pues no va a haber gente. Pero pues puede servir también para los que viven ahí alrededor o en las cercanías, y lo que tú acabas de decir. Está el propio parque, que ahorita no está en funcionamiento porque hubo, por los cambios de administración o por políticas o porque no le invirtieron, pero hasta donde yo estoy enterado, lo están rehabilitando para reabrirlo, para utilizarlo. Sí hubo un tiempo en que estuvo activo. Iba la gente. Hay mucha gente que inclusive yo te apostaría a que no sabe que hay una biblioteca municipal, que es Luis Salas, y que no existe o que no conoce el parque ecológico. Porque la gente es tan despistada, y te digo porque me pasó a mí. Pero yo en mis tiempos de la prepa, si un maestro no me encarga una tarea para que fuera a la biblioteca, me hubiera enterado, yo creo, muchísimo después. No, y fíjate, iban a la prepa y hasta ese momento me enteré que había una biblioteca municipal. Bueno, estamos en la segunda parte de Instantes Universo Lector, hablando de las expresiones de espacios artísticos y culturales, y debido a fallas técnicas, pues tuvimos que reiniciar esta transmisión, así que vamos a llamarle a este espacio de expresión de ahorita la segunda parte. Estábamos hablando del Parque Ecológico Xana, que en un momento dado es privado hasta cierto, bueno, es privado porque es de don José Luis, y ahorita últimamente fui y ya no es como hace 8 años, 6 años, 7, 8 años que fui, ya redujo el espacio del parque, del área, aparte de que tuvo un problema de salud y bueno, se le dificulta ahorita a don José Luis pues hacer lo que hacía antes. Pero estábamos comentando que ese tipo de espacios pues necesita de mucha inversión, tanto para mantenimiento, para pagos a lo mejor de personal humano, bueno, ¿de qué otro tipo de personal, verdad? Bueno, para los detalles, el pago de servicios básicos, agua, luz, internet, drenaje, etcétera, etcétera, pintura. Entonces, y hablábamos de que aquí en la ciudad de Papantla también es necesario crear más espacios. Sí. Ya sea que las autoridades municipales, estatales o federales volteen a ver a Papantla, pues porque todos los lugares necesitan muchísimas cosas, pero sobre todo refiriéndose a lo cultural y artístico, para crear esos espacios de expresión, pues para transmitir todo de lo que ya estábamos hablando en la primera parte. Búsquenla por ahí. Y bueno, pero también es cierto que no es necesario tener un capital, vámonos al otro lado de la moneda, para crear espacios culturales y artísticos. Sí, y ahí vamos, digamos, por ejemplo, los artistas que se expresan en los muros grafiteando, que antes era una expresión mal vista por la sociedad, y ahora como que ya hay mayor apertura para ese tipo de arte. Sí, fíjate que es pues ahora como también los artistas urbanos se han estilizado, ya no parecen tan, digamos, ya son como más coloridos, son más elaborados sus trabajos, y tal vez por eso la gente los acepta más. Entonces ya hasta son invitados a intervenir ciertos espacios, ¿no? Ah, exactamente. Sí, y qué arte crean, allá en Jalapa hay muchísimos muchos murales muy interesantes, ¿no? Interesantes. En la Ciudad de México ni se diga. Yo cada vez que veo alguno, luego vamos en transporte, y es imposible de tomar porque se te atraviesa otro camión, otro taxi, etcétera, etcétera. Sí. Pero cuando llega uno a ir caminando, pues nosotros que nos gusta mucho la fotografía, pues aprovechamos y tomamos también la imagen, ¿no? Que
que bueno, volviendo al tema, también podemos crear en espacios abiertos espacios culturales y artísticos temporales, digamos, o semitemporales, o de manera permanente, siempre y cuando, digamos, la sociedad o el contexto lo permita, porque algo que hay que también añadir es que ahorita con la violencia y con los robos que hay en todas partes, también crear esos espacios debes de crearlos en donde sea un lugar seguro para ti como artista y para tanto para el público, ¿no? Sí. Y para todos, para las familias, para jóvenes, para los niños. Entonces, hay muchas partes en las ciudades que son desaprovechadas. Hablemos de la ciudad de Papantla, que está creciendo. No es la misma Papantla de hace 10, 15 años, 30 años, 50 años. Ha habido expresiones artísticas en el Parque Israel Cetelles, desde los payasos que hacen payasadas y que quieras o no un tipo de expresión artística, sí. Que algunos lo toman a bien, otros a mal, pero finalmente ya se ganaron ese espacio. Está el espacio de lectura de Martes de la Palabra, del Paralibros, está el propio espacio que los fines de semana hace el ayuntamiento en la explanada municipal, o inclusive sí, frente al mural, del homenaje a la cultura totonaca, que sí, también son espacios, digamos, del primer cuadro de la ciudad, que se han hecho también eventos, digamos, hasta en la propia iglesia, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, sí, como los festivales de piano que hace Lepe, sí, el maestro Lepe, o los conciertos para la paz que hicieron 3 también en la iglesia, en donde su servidor participó, por cierto, como conductor, sí, que ideó la escritora Marta Patricia García Barrera. Entonces, todo es cuestión de iniciativa, yo creo, también de colectivos, de personas interesadas en dar algo positivo a la sociedad. Ni se diga, por ejemplo, se me ocurre en las afueras de la ciudad o en las comunidades también podría haber grupos que se dediquen a poner esa chispa, ¿no? Que en un momento dado explote y crezca. Yo creo que ese es el principal objetivo de todos los que buscamos darle un plus a este tipo de actividades. Sí, fíjate que los espacios de expresión no simplemente son los lugares ya fijos, como los museos, las galerías, las bibliotecas. También hay espacios que son abiertos y que el público puede hacer uso de ellos. Por ejemplo, pensemos en las actividades religiosas. En los eventos del Jueves de Corpus o en la festividad de la Asunción, el pueblo toma las calles y hace un recorrido. Entonces las calles también son espacios de expresión, pues aquí en este caso de asunto religioso, ¿no? O por ejemplo cuando es el Día del Volador, que coincide con el día el Jueves de Corpus, los voladores hacen un evento allá donde está el Monumento al Volador y hacen un recorrido. También toman las calles para hacer esa expresión cultural, ¿no? Fíjate que no sé si sigan haciendo, pero hubo una temporada en la que el grupo de danzoneros hacían el evento del danzón, del Viernes del Danzón, pero en las colonias. Ah, mira. Entonces ese es un buen ejemplo de cómo se puede tomar un espacio público, hacer un evento cultural y que sea en alguna colonia, ¿no? O sea, que lleven esas expresiones culturales a los lugares donde tal vez por ahora no hayan espacios como museos, galerías o espacios para crear arte y cultura, ¿no? Pero sí que se les pueda llevar, porque la idea es de que
Acercar. el arte se lleve, se acerque a las comunidades, ¿no? A la gente, ¿no? Entonces, y bueno, otro problema que veo es de que como que todo en Papantla todo lo centralizan en el parque, en toda la zona, el centro histórico, pero también se requiere espacios fuera del centro histórico, en las colonias, ¿no? Es que también, vamos a hablar con la verdad, es más cómodo para, digamos, las autoridades que son las que regularmente hacen ese tipo de actividades, hacerlas en el primer cuadro de la ciudad. ¿Por qué? Porque para hacer un evento, equipo de sonido, sillas, sí, que claro, tienen la infraestructura, tienen camionetas y todo, ándale, pero implica gastar gasolina, gastar tiempo, cuadrar agendas, etcétera, etcétera. Ahorita se me acaba de ocurrir, ahorita que hablamos de movilidad, de algunos eventos, hay algunos, la función de cine, hay una pantalla grande como inflable que, fíjate que esas las han llevado algunas comunidades. Okay. No he tenido oportunidad de ir, pero también es una buena idea de lo que estás platicando, estás hablando ahorita. Porque sí empezaron poniendo películas documentales en el centro, pero tengo entendido que han llevado algunas comunidades también, como los fines de semana, como viernes de cine o algo así. Y eso está bien, pero también, como dices tú, si antes los danzoneros lo hacían, pues que lo sigan haciendo. Claro, a veces las circunstancias o las personas que bailan en este caso, pues ya no son las mismas, a lo mejor ya están más grandes, les cuesta más trabajo moverse, aunque el grupo de danzoneros, digamos, tenga sus relevos o hereden a familiares o a los hijos el mismo gusto, lleva su proceso de tiempo, sí, claro, ¿no? Igual las administraciones van cambiando, a lo mejor no sabemos, puede que algunas dieran mayor facilidades, otras no. Entonces hay un sinfín de factores que ya analizando tienen un porqué. Sí. Sí, entonces la edad, los gustos, todo influye, ¿no? En un momento dado. Pero ojalá y se retome, porque sería lo que tú acabas de decir, acercar a un público que no está inmerso o que le cuesta movilizarse al primer cuadro de la ciudad, porque a lo mejor sí está interesado, pero no tiene los recursos, porque a lo mejor viva hasta, no sé, la colonia Los Mangos, que claro, ahorita todo transporte lleva al centro, sí, pero 10 pesos, ida y vuelta, 20 pesos, o sea, no, también es muy numeroso. Hay que ver, entonces, sí, ahorita, por ejemplo, hay otro proyecto que hace poquito trajeron un domo presentando películas sobre el medio ambiente, sí, sobre el medio ambiente acuático. Dieron 2 funciones y estuvo muy interesante. Hablaron sobre los animales más salvajes y grandes en el mundo acuático y presentaron ahí varias especies. Otra del sistema solar y bueno, muchísimas temáticas. Pero eso lo hacen ya colectivos o asociaciones civiles que van, encuentran dentro de todas sus actividades que hacen, evocan un poquito o mucho de su esfuerzo a eventos culturales y son itinerantes. Vinieron aquí y platicando con ellos, iban hacia Tuxpan, por ahí esa zona, y van recorriendo todos esos lugares, Veracruz, etcétera, etcétera. Entonces, pues no es fácil, pero es cuestión de que alguien tome la iniciativa y de que, por ejemplo, los grupos como los danzoneros que dices, digan, órale, va de nuevo. Y a lo mejor ni están enterados. Por ejemplo, yo no estaba enterado de lo que tú comentaste, sí, de que antes se hacía. No, pero nunca es tarde para volverlo a hacer. También vi que habían hecho algo como el mercadito, creo que le llamaban. Y es que creo que una vez a la semana iban a un lugar, no sé si era sábado o domingo. ¿Te refieres a los del Tumin? No, creo que no eran del Tumin, era un grupo así que había comerciantes. Ajá, pero vendían cosas como libros, artesanías,
y aprovechaban para hacer lecturas, ¿Sí? algunas actividades. Mira. Pero iban así como a ciertas colonias, pero fíjate que no vi muchos, o sea, como 4 o 5 veces lo hicieron y creo que ya no continuaron. Yo pensé que era del Tumin porque últimamente así esa modalidad lo estaban haciendo personas del Tumin. Y formaban como mercaditos sociales. En los fines de semana estuvieron en la Canaco, estuvieron acá arriba por el Campo Fénix, estuvieron en el mismo centro de la ciudad, bueno, estuvieron allá por el mercado del Tarro. Y vaya, estuvieron, no, creo que ahorita no he visto, no sé si ya lo dejaron de hacer o por vacaciones lo dejaron de hacer, pero es algo parecido a lo que tú comentas. Entonces, fíjate que hay gente interesada en hacer ese tipo de actividades. Y qué bueno, porque acercan a la gente a algo pues que no es nuevo, pero que para el momento presente sí lo es. Sí, ándale. Sí, por ejemplo, aquí no me acuerdo, creo que fue el 13 de mayo, ¿verdad? Que es cuando celebran o decoran lo de los pozos. Ajá, ¿no? Sí, 3 de mayo. Ya ves que hubo una exposición acá en el Pozo Apodaca. Una exposición y creo que hubo ahí un evento cultural. Pero fíjate, eso es novedoso para la gente de las colonias. Porque si no, ya va a haber un evento en un lugar donde regularmente no hay eventos, ¿no? O sea, ese pozo lo ocupan, bueno, ya ni siquiera lo ocupan para tomar agua, pero en algún momento fue un punto de reunión para utilizar ahora sí que explotar el vital líquido, ¿no? Pero de ahí quedó en el abandono, pero el espacio está como para reutilizarse, para eventos y que tenga ahí movilidad social. Ahorita hablando de pozos, me acordé allá del pozo que está por la calle 3 de mayo se llama. El pozo que está allá por la casa de Teodoro Cano es Pozo de la Cruz. Creo que sí. Sí, Pozo de la Cruz. Supe que por lecturas y por comentarios de la gente de mayor edad, que ahí se hacían unos bailes y unos pachangones, pero sí, tremendos. Y o sea, y era un espacio de expresión artística, cultural y social. Sí. ¿Cuántos noviazgos no salieron ahí? ¿Cuántos esposos? ¿Cuántas amistades? Hasta peleas documentadas, ¿sí? Ajá, exacto. Porque hay 2, 3 libros que mencionan entonces, ese lugar. Fíjate todo lo que puede lograr un espacio de expresión artística, cultural, en espacios abiertos. Y bueno, también nos falta hablar, por ejemplo, de esos espacios en donde tienes que pagar una cuota, un pago ya. Por ejemplo, una obra de teatro que se presenta. Sí. Que regularmente sabemos que piden el pago porque es alimento, quizás de transporte y alojamiento. Sí. Porque también mover gente implica gasto. Sí, sí. Y luego más si son músicos, pues los instrumentos. Si es obra de teatro, la vestimenta, sí, todo lo que hay detrás, el escenario, sí, exactamente. Entonces, vaya, aquí también hay que hacer hincapié y enfatizar a que muchos de esos pagos es para eso, para solventar pues, los gastos ya hechos. O bueno, también hay programas que dan para hacer ese tipo de cosas, pero igual, o sea, ¿cuánto te gusta? 60, 80 pesos pagar por determinado evento. Y no es, aquí en Papantla es muy raro ver, o sea, hay lugares en donde sí son cada 8 días, o cada tercer día, o diario inclusive, pero aquí en Papantla es que también no hay como escenarios para ese tipo de eventos. Exacto. ¿No? Ahí lo único que teníamos, el Teatro Tajín, pues ya no es un teatro, ¿no? Ándale. No, pero estás hablando del Teatro Tajín que después fue cine, ¿no? Bueno, no, era cine, Teatro Tajín, o sea, era cine y teatro, vamos. Pero ya no tiene ninguna de esas 2 funciones, ¿no? Y luego fue cine el que está acá en la 5 de mayo. Cinema, creo que le llamaban. Cinema Papantla. Que ya tampoco es cine, ¿no?
Pero un lugar así como para hacer teatro, pues solo estaría el Teodoro Cano, pero es pequeño. O sea, sí Pero se pueden hacer aparte, obras, pero pequeñas, ¿no? sí, Pero sí así se han obras presentado. donde traigas mucho, pues grandes escenografías o muchos actores, no hay algún espacio, ¿no? Hubo un proyecto para realizar un teatro, digamos, con todos los elementos, en donde era la UPOC, el auditorio de la Ok, UPOC. sí, Nada más que ya sabes que la política, la burocracia, etcétera, etcétera. Entonces, a veces hay ideas muy de bueno, personas ¿no? muy buenas, pero no llegan a concretarse por lo mismo de que le Por la falta, burocracia y todo eso. sí, le falta como que visión a veces a las autoridades o, bueno, a la gente como para abrir esos espacios que son muy necesarios porque el teatro aquí casi no se ve. Y como dices, sí ha habido en el Teodoro Cano obras Pero, pequeñas, han presentado, por ejemplo, se me ocurre Oro Negro, que es de Poza Rica, o por ejemplo, ¿cómo se llama? Antes en Cumbre traían muchas obras, hasta de artistas extranjeros, pero eran obras pues seleccionadas para que no fueran donde no se requiriera tanto, porque pues el espacio no es grande, pero eran muy buenas obras las que traían, ¿no? Pero así un espacio grande, no. O sea que, ahorita hablando de obras teatrales o musicales, se me ocurre hablar del Centro de las Artes Indígenas, el CAI, que está a 10 ya, minutos de aquí de la de ciudad la de ciudad. Papantla, en donde se hace Cumbre Tajín, en donde se hace este, talleres Talleres. durante todo el año, porque mucha gente también no sabe que el CAI funciona durante todo el año y que hay una biblioteca también de información. No sabía eso. No sigue su universo lector o qué pasó. Entonces, eso la gente no lo sabe. Sí, Y gente que es de aquí. sí. Y tú me acabas Por de... ejemplo, ¿no? Ándale. Y es muy buena porque esa biblioteca se llama Biblioteca del Conocimiento, tiene su nombre en Totonaco, no recuerdo, la semilla del conocimiento o algo así. Ajá. Pero vaya, el CAIS se ha ido creciendo también porque de 8 casas talleres que tenía, ahorita creo que ya son 11, 12, 13, ya no sé cuántas son, Ya, sí. pero tienen un taller, una casa taller de música, una de teatro, Ajá. una de la Madre Tierra, el Cantillán, la casa del algodón, Ujú. la casa del volador. Vaya, ahí también es un O espacio varios que escenarios, varios espacios. y el lugar lo da, la verdad, lo vale la pena, pero no es aprovechado, yo diría que, Ni al 50%. pues no, pues ni o sea, no al 100%, no sabría decirte a qué porcentaje es aprovechado, Ujú. porque sí le hace falta muchísima difusión para que sepan, Para que la pues, gente la gente asista, ¿no? sepa y asista. Y volvemos a lo mismo, unos dicen, ay, es un lugar inaccesible porque hay que agarrar transporte y gasto y vaya, Sí. yo digo, por ejemplo, la biblioteca que cambiaron acá, o hablar de los dos lugares. Ajá. Si uno está interesado en adquirir cierto conocimiento mediante los talleres, las pláticas, etcétera, hace un esfuerzo Sí. económico y lo paga. O inclusive un esfuerzo, digamos, bueno, si no quiero pagar porque soy codo, pues no voy caminando. Ujú. Pero, la distancia o el hecho de que un lugar esté en determinado lugar no es excusa. No es O sea, en excusa. realidad no es excusa. Eh, y lo veo con nosotros, digamos. Hay Ujú. eventos en donde yo me entero y quiero ir, pero a veces no voy porque ando apretado de dinero. Bueno, ya, Ujú. de ni modo me lo pierdo. Aunque sea cerquita, aunque sea en Poza Rica, digamos, ¿no? Ujú. Y hay veces en que sí me da el tiempo, sí me da el dinero y me aviento hasta Tuxpan, ¿no? Sí. Vaya. Pero el querer es poder, entonces, y más que nada, pues recibes ese beneficio de Pues conocer, ándale. informarte, alimentarte el espíritu, Relajar.
motivarte, relajarte, convivir, exactamente. O sea, todo eso que no te lo da ni el dinero, ni... Vaya. Ajá, sí, o sea, que lo puedes obtener ahí sin mucho esfuerzo y a veces sin ser tan oneroso el gasto, ¿no? Sí. ¿Cuántos artistas, digamos, de aquí de Papantla han nacido por ir a ese tipo de lugares, primero como alumnos, ya sea hablemos de la Casa de Cultura, que también hace talleres de pintura, de dibujo, de música, de danza, y que luego esos alumnos se convierten en maestros y forman sus propios alumnos o grupos colectivos de ballet folclórico, vaya, pues se convierten en músicos y siguen por ese camino. Sí. Entonces la cuestión es sembrar la chispa, como te decía hace ratito, o la semilla, y ya de ahí, ya depende de cada quien que siga el interés, que siga el gusto, ya sea para seguir siendo público o convertirse en artista. Y tenemos tu ejemplo, ¿no? Que digamos, escribes, ¿por qué escribes? ¿Por qué lo haces? ¿Qué tipo de escritura haces? ¿Qué te motiva? Etcétera, etcétera. O sea, todo artista tuvo un inicio, tuvo un proceso. Ándale, por ejemplo, en mi caso, pues yo de niño no estaba tan interesado, o sea, más bien, tal vez sí tenía la chispa porque en algunos libros encontraba cosas que me parecían interesantes, pero yo no sabía exactamente qué era, sino que hasta que empecé a asistir a exposiciones, a ver eventos culturales, empecé a entender de que había cosas diferentes a las que yo pensaba, ¿no? Por ejemplo, que en la pintura, por decir algo, que algunos elementos que tú conoces de cierta manera las pueden representar de otra manera. Por ejemplo, el arte abstracto, ¿no? Es una representación de algo que tú no lo entiendes, sino que hasta que lo ves. A algunos no les llega a llamar la atención, ¿no? Porque dicen, bueno, son puras manchas, ¿no? Ajá. Pero solo hasta que entiendes, como lo platicábamos, ¿no? Entiendes la filosofía del artista, al artista mismo, su historia, probablemente algunas explicaciones que él mismo te dé, empiezas a entender o comprender ese tipo de obra, ¿no? Sí, así es. Entonces, por ejemplo, solo hasta que yo empecé a escuchar poesía, entonces empecé a entender que había otras formas de expresarse. Y luego yo lo intenté, pero lo hacía muy mal. Y solo hasta que llegué a talleres literarios entendí que cómo podía yo expresar esas ideas que yo tenía. Entonces, de esa manera, la gente va cambiando su percepción, su forma de ver las cosas, su forma de entenderlas, su sensibilidad va cambiando cuando ya está uno en contacto con esas expresiones, ¿no? Y en esos lugares de expresión, ¿no? Oye, ahorita que estabas platicando sobre tu proceso ¿sigues escribiendo ahorita actualmente? ¿Sigues con tus bitácoras? ¿Sigues haciendo poesía? Sí, pero ya no al mismo ritmo que antes. Ahorita por asuntos laborales y otros. Vaya, pero no lo has dejado, sigues ahí con... Ajá, sí. Ah, perfecto. ¿Sabes? Ahorita que estabas platicando, me estaba riendo un poquito porque me estaba acordando ahorita de esto que voy a comentar. Cuando eres niño o joven y ves en los libros de la escuela o en internet o lo que sea, en cualquier lugar donde tengas tu oportunidad de revisar, sea libros, internet, etcétera, ves, por ejemplo, una escultura de un museo, por ejemplo, de la Ciudad de México o de Jalapa o de X lugar. Y bueno, ves el dibujo, te informas, etcétera. Y lo comento por lo que tú acabas de comentar. Pero luego se te da la oportunidad de ir a ese lugar donde está esa escultura y la ves, por ejemplo, un calendario, el calendario azteca, digamos. Sí. Que lo ves en todos lados, que luego salen las noticias, etcétera, etcétera, o el Señor de las Limas, etcétera. Y que luego vas a ese lugar, a mí me pasa muy seguido. Y te quedas así. O sea,
Bueno, te sorprende. aunque ya conoces, es que no es lo mismo tenerlo en dibujo, en foto, en imagen, que ya tenerlo aquí a un metro tuyo. Ajá. Y a mí me pasa de que conozco esa escultura, esa pintura, etcétera, pero yo no me asombro de tenerlo ahí, o sea, como que no te la crees. Sí. Es eso también lo que el arte hace a los individuos de, de adquirir el interés, pero también el seguirte asombrando, Sí, interesarte por la seguirte obra, emocionando. sí. Y yo soy muy, vaya, de ese tipo de gente que, Ajá. nada más porque acá me veo muy tranquilito y todo, pero no manches, yo quisiera gritar así como niña, así cuando vea al artista ahí famoso. Ay, No, está increíble eso. Eso me recordó ahorita el comentario, tu ¿no? comentario, ¿no? Y por eso me estaba yo ahí viendo, pero es genial todo eso. Entonces, ya concluimos de que aquí en Papantla hacen muchísima falta espacios de expresión artística y cultural, pero que no es impedimento, la cuestión es que quiera uno hacerlo. Ándale. Que podemos recuperar espacios en la ciudad, en sus alrededores, parques. Hay muchos parques infantiles ahorita que se podrían aprovechar también, o inclusive campos también. Está el campo allá por el que está por el Charna 1 2, también, que solo se aprovecha cuando hay juegos, fútbol de salón, etcétera. Pero podrían aprovecharse, no sé, para lectura, por ejemplo, o para hacer una exposición temporal, siempre y cuando lo permita el tiempo y esté el solecito. Vaya, es cuestión también de organización, yo creo, de los propios colectivos culturales y artísticos que hay en la ciudad. Porque también ese es otro tema muy, muy aparte, pero que va de la mano. Ajá. Y pasa en todos los lugares, me atrevería a decirlo. Luego tienen muchas personas en el ámbito cultural y artístico que no están unidas, que tienen sus grupitos, que están atacándose entre sí, que no hacen sinergia ni nada, ¿no? Ajá, exacto. Entonces también eso es otro asunto que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, que es negativo y que pues hay que trabajar en eso, ¿no? Luego los mismos egos de los artistas también, de que yo escribo, pero tú también escribo el mismo género, pero yo no te volteo a ver, yo no te quiero ni topar. Ándale, fíjate que... O yo no voy a tu evento, tú no vienes al mío. Eso es lo que la otra vez platicaba con el maestro Pablo, que a veces hay un evento y hay muy pocos espectadores. Pero es por lo mismo de que, bueno, una parte es la difusión, pero aún habiendo difusión, yo creo que entre nosotros los promotores, los artistas o la gente interesada en la cultura, deberían participar en casi todos los eventos como un apoyo al expositor, ¿no? O a los al colectivo que esté exponiendo. Porque si no es como dejarlos solos, ¿no? Dejarnos solos entre nosotros. Fíjate que ahora que estábamos hablando de los espacios que se pueden tomar para actividades culturales, yo en algún tiempo pertenecí a un colectivo. Entonces, este colectivo fue invitado por un organizador, y eso era de manera, ¿cómo decirte? Entre colectivos, o sea, haz de cuenta que inició así, puros colectivos sin apoyo del gobierno municipal, ni ningún tipo de apoyo, ¿no? Entonces lo que quería el organizador era que se hiciera un festival en una colonia, e invitó pintores, gente de teatro, escultores, bueno, casi de todas las artes, ¿no? Todas las especialidades. Entonces la idea era estar exponiendo todo el día, hacer talleres en la mañana para niños y en la tarde ya eventos con la gente de lectura de poesía, teatro y así. Y fíjate que funcionó,
estuvo tan bien que después decidieron hacerlo en otra colonia y así. Cada mes se hacía en una colonia, porque sí era, aunque cada quien absorbía su gasto, sí era que teníamos que ayudar a llevar cosas. A llevar sillas, o sea, sí, para instalar tú, igual, si tanto de las lluvias y el sol hay que poner carpas o lonas, o sí, acondicionar el lugar. Ándale, entonces al final sí era un gasto y no se cobraba a nadie, ¿no? Entonces sí empezamos a buscar el apoyo del gobierno municipal porque sí implicaba mucho. Afortunadamente para nosotros el apoyo fue tan bueno que entonces los grupos, los colectivos, salimos ya a los municipios, ya apoyados con el gobierno municipal. Nos prestaban camionetas y llevábamos a los municipios ese festival. Estuvo algunos años hasta que el coordinador tuvo un problema de salud y ya los grupos ya no continuaron. Pero ese es un buen ejemplo de que cuando se quiere contribuir, se hace, ¿no? Sí se logra. Y a lo mejor aquí en Papantla se requiere eso, que los colectivos unan fuerzas para hacer eventos ya fuera del centro histórico. Porque fíjate, en el centro histórico hay muchas actividades. Casi todas están pensadas para el turismo. Casi todas. Por ejemplo, los eventos del parque es para que la gente, los visitantes, mientras andan en el parque, disfruten de los eventos, ¿no? Por ejemplo, el Día de Muertos, se usan hasta espacios que uno pensaría que no son propicios para... Ajá. Por ejemplo, el cementerio, ¿no? El cementerio ya se volvió también un espacio de expresión cultural, ¿no? Creo que ya hacen eventos el Día de la Madre, otras fechas que no son del Día de Muertos. Entonces, ya ves que el Día de Muertos, pues hacen un desfile hacia el centro y cuando termina toda esa semana regresan. Entonces, te digo, hay muchos espacios aquí en el centro, pero están más como pensados para el turismo. Pero sí requieren, por ejemplo, las colonias, que se les acerque la cultura, el arte, todo eso. Sí. Porque a veces a algunos de ellos sí se les dificulte moverse al centro, ¿no? Me recordaste también el monumento del encuentro de dos mundos. Ah, sí. Que también hubo un espacio que estaba abandonado y que recientemente se acondicionó para darle el uso. Sí. Y ahorita creo que no han hecho eventos ya ahí, pero vaya, son ideas muy buenas, porque inclusive podaron ahí, chapearon, iluminaron, porque se ve en la noche muy padre. Ahí contaron cuentos, contaron narraciones orales, no sé si bailaron, no me acuerdo bien, pero vaya, volvemos a lo mismo, es cuestión de que alguien tome la iniciativa y de que si hay presupuesto, que bueno, porque se facilitan las cosas. Si no lo hay, pues aunque uno ponga de su bolsa, que también este es otro tema que habría que tratar muchísimo después, que es, por ejemplo, en personas del ámbito cultural y artístico, promotores culturales, que muchas veces ponen aquí, ponen allá para proyectos, para trasladarse, para alimentos, para un sinfín de cosas que uno dice, bueno, ¿por qué lo hace? ¿Qué gana? ¿Qué etcétera? O sea, y hay personas que lo hacen durante años, hasta que les cae el 20 y dicen, no, hasta aquí ya no más, ya no pongo ni un centavo. Ejemplo de ello, el arquitecto Andrés Curti. Ah, sí. Sí, que, bueno, últimamente tiene un proyecto relacionado con los libros y, por cierto, me invitó y tengo que hablar con él. Bueno, ya eso es otro tema, pero esos espacios tenemos que, como ciudadanos, tenemos el derecho de exigirlos casi, ¿no? De tomarlos. Sí. Si yo como joven quiero poner un tendedero y poner mis poesías ahí y regalárselos a la gente, adelante. Sí, ¿no? Si yo quiero en un momento dado
cantar con mi bocinita, irme un rato, o quiero leer, o quiero... No, no es fácil también, o sea, no es fácil también eh, hacer esa actividad y que la gente se quede. A lo mejor primero te voltea a ver y te diga, bueno, este loco qué hace, o qué le picó, o qué onda. Pero si tú haces las cosas bien y explicas y todo, puedes generar un público permanente. Sí. O que el público temporal se vuelva permanente. Y más si está, es que todo es constancia, disciplina sí, tenacidad, ¿no? Tenacidad, exactamente. Entonces, pues esperemos que esto que en un momento dado, todo esto que platicamos, genere esa chispa para ganar espacios públicos, hacerlos nuestros, inclusive formar colectivos y unirse inclusive a los propios artistas del ramo que sea, y unirse y hacer arte y cultura para todos, en todos lados, ¿no? Ándale. Porque lo que sí es cierto es que tenemos mucho que dar, y más siendo Papantla. Sí, se supone que es una ciudad le llamamos, ¿no? Cuna de artistas, pero parece que estamos todos ahí desperdigados, ¿no? Y con identidad, y con patrimonios. Ándale. 3 patrimonios. Sí, oficiales. Y luego es pueblo mágico, ¿no? Catalogado como pueblo mágico. Entonces hay un sinfín de cosas que hacer, de actividades. Así es. Sí, de desarrollar muchas cosas, ¿no? Y pues esperemos que tanto nosotros, como promotores culturales, como artista, como docente, sigamos poniendo nuestros esfuerzos y nuestro granito de arena para que las nuevas generaciones, jóvenes y niños, pues adquieran esos hábitos que generen cosas positivas a esta sociedad que tiene ya muchísima violencia, muchísimos vicios, de alcohol, de cigarro, de drogas, y dejar eso a un lado e irnos hacia el lado contrario. Ese yo creo que es el objetivo de todos los que buscamos en un momento dado aportar algo a la sociedad. No porque, o sea, si se genera algo monetario, pues ya es un plus, ¿verdad? Pero si no, como quiera, pues yo creo que las satisfacciones son... aportar, ¿no? El aporte que pueda uno dar a la sociedad. Exactamente. Por el gusto de compartir. Ándale. Y de expresarse. Sí. No sé si quieras comentar algo más. Pues no, nada más invitar a la gente a que se acerquen a los eventos culturales, que se promocionen, a los espacios de expresión, y pues cualquiera también puede estar invitado, ¿no?, a participar en cualquier evento, inscribirse, participar y tratar de estar ahí en el movimiento cultural y artístico de la ciudad, ¿no? Y sobre todo, tomar esa decisión, porque a veces uno está indeciso, pasa por un lugar, y pasó cuando estaba el Papachama. Pasaba luego gente y se asomaba y se quedaba viendo y así. Y algunos entraban a curiosear, otros entraban y se quedaban, otros entraban y así con las mismas se iban. Pero pues ahora sí depende de cada quien, ¿no? Pero entonces a lo que voy es que a veces se requiere un empujoncito para empezar a crear en cualquier género, o un empujoncito para tomar espacio y crear espacios artísticos y culturales. Entonces, ya sea que estés de un lado como creador o del otro lado como espectador, adelante. Sí, la cosa es contribuir, porque hasta eso, un espectador contribuye en el apoyo hacia el artista. Y ya ves que dicen que los artistas viven de los aplausos, ¿no? Es una forma de apoyar a un artista, ¿no? Y yéndolo a ver, viendo sus creaciones, y bueno, y si es posible, adquirir sus obras, sus trabajos. Así es. Pero el apoyo es, el apoyo más grande es
apreciar la obra del artista, ¿no? Y de una persona desconocida, porque por ejemplo muchas veces también son los propios amigos o familiares Sí, los que asisten son, a los eventos, ¿no? ajá, Pero sí, del artista. del Entonces, si es una artista. persona desconocida de 100 gentes, pues ya uno se siente Sí, ándale, porque sabes que hay realizado. alguien que se está interesando ya por la obra, no por el asunto familiar, De sino porque amistad. ya es más bien por la obra o el artista, ¿no? Así es. Sí, por el trabajo, vamos. Bueno, Sí, pues estuvo interesante. Habría muchísimas cosas que platicar, pero pues ya será para otra ocasión. Te ándale. agradezco, la verdad, siempre es un gusto platicar contigo porque nos extendemos de esto, de aquello y de lo otro. Sí, Y la verdad es que pues yo paso una, un rato muy ameno con tu plática porque pues aprendo también, sí, claro. aprendo de tu experiencia, sobre todo pues de tu experiencia como escritor, tu experiencia como andariego, Ándale, sí. y pues hace falta mencionar muchísimos lugares, muchísimas galerías de muchos lugares, pero mejor descúbranlos ustedes también. Y esperemos que hayamos metido esa chispa con esta plática a ustedes para motivarlos a tomar esa decisión de entrar De, o de crear sí, sí, en de este, participar en el evento. en este mundo artístico y cultural. Ándale. Pues gracias por la invitación y el tema pues está muy interesante y es importante tomarlo, ¿no? Entonces, pues espero pues que sigamos teniendo estas charlas, ¿no? Ajá, cada Sí, cada vez. determinado tiempo, Ándale. estas interacciones. Bueno, Sí. pues hasta pronto, nos vemos y gracias por su atención.